En 240 y pico. Síganme en Instagram, así superamos a Brasil. ¿Te imaginas? Sería bastante raro superar una cuenta de World of Tanks oficial. No, para arriba, no, nadie. Primera vez que veo el estilo 3D en un tanque STB-1. Es el estilo 3D que yo tengo en mi garage. ¿Cómo habrá sido de malo mi equipo que con casi 4K de años con el WZ-112 salí primero en daño? Y yo el otro día salí con 1000 de daño segundo, creo. Y fue como... ¿really? Está difícil para que avancen los que solo tienen los de alquiler. Qué sé yo, o sea, yo ya no jugué muchas partidas y estoy ganando la mitad de lo que estoy jugando, o sea, no lo considero que está difícil. No lo veo de esa forma. Ahora, si me decís, vas a conseguir la comandante, y ahí sí lo veo un poco jodido. Conseguir a la chica, la comandante IF. Bache, jue puta. Jue puta marico. Como me encanta como putean los colombianos. Creo que en Titan teníamos un colombiano que lo único que hacían era tiltearlo para que putee. Lo hacían enojar al pobrecito. Todo el tiempo, el chabón, fue puta marico. Mamá verga. Enojadísimo andaba. Blitz empecé, ¿qué pasa? Deja de correr y matalo, Eco. Gracias. Gracias. Vamos a ponerle 100. Sí, la tripu está... Ups. Hiper stock. La tripu está hiper stock, pero yo últimamente me estoy haciendo unas partidas de 3K de daño. 2K, como buenísimas. Pero todo depende del jugador. La mayoría de los puntos me lo dieron mis tier 10. Yo todos los puntos los conseguí de acá. Lo que pasa es que si ganás tenés... ¿Me sacó 800? Me lo voy a pegar por eso, ¿no? Se me está complicando, Porque puedo morir a un tiro de este. Le pegué el tiro del chasis bajo. Y le rebota. ¡Qué culo! Y me mata la bacha de encima. A ver, chicos. Eran 3 contra 1 acá abajo. Y avanzaron como unos campeones.
El E100 está a 300 de vida, el EBR tranquilamente podría ir a matar. No sé cómo... Esta partida la veo rara. Porque no sé si ganamos, perdimos, no sé. El STB1 va a flanquear al WZ-111, el WZ-111 Johnny Terrori le pega uno de 420, el enemigo de guerra 700. Otro pepazo del STB1 arranca para cualquier lado del STB1, otro pepazo del STB1, WZ no sabe qué hacer, traqueo del WZ-5ABB. Sigue mano a mano el STB1, va a disparar un nuevo tiro, calculo yo. Muerte. Ahora, el WZ este que estoy mirando yo realmente estaba bastante perdido, amigo. Tengo un pelo que me está girando por la cara. Del otro lado tenemos una MX-30 intentando pelear contra 3 tanques. Un E5 acaba de derrotar, le disparó creo que con explosiva al E5. No se las vio diferente. Un chileno con L2A4, o sea, el Leopard 2. El MX-30 acaba de pegar un tiro a la muralla por usar autopuntado y no saber a dónde está disparando. Está saliendo muy mal, obviamente iba a ser derrotado por el chileno. Nuestro WZ está muy lejos peleando, el D100 está muy vivo, el EBR está muy asustado en la base. No, el EBR se dio vuelta, está de costado, claramente no va a poder hacer un corno. Esta partida está más que mal, no sé cómo corno llegó a esta posición. Pero por lo menos mueve las patitas, yo te juro que te podés salir de ahí, amigo, Yo te juro que podés salir de ahí. El WZ está intentando hacer algo, yo creo que lo mejor que tendría que hacer este equipo es ir a atacar al E100. Rápidamente el STB1 lo saca al EBR, se dio cuenta de lo que estaba pasando, el EBR acelera, se va hasta su casa, vamos a seguirlo a este chico. El EBR Eco 2020 con su primer marquita de excelencia en este tanque. Realmente es bastante difícil sacar marca de excelencia según lo que dicen, ¿no? Yo nunca lo intenté. En el EBR 105, aparte el 105 no lo tengo así que será bastante difícil para mí obtener una marquita de excelencia. El EBR 105 va a tratar de pegar toda la vuelta al mapa para tratar de ver si puede pelearse contra lo que sería la Bachat o el E100. Creo que un tiro del EBR puede fletar tanto a la Bachat o al E100. Hay que ver realmente, la partida queda 2 minutos 43. Cometieron el error estúpido de capturar. El WZ seguramente debe estar en captura, está capturando el E1, E2. O puede ser también el E100, estaba muy cerca de esa posición. Si alguno de los dos está capturando, realmente fue un movimiento muy tonto. Estás diciendo dónde está el enemigo. Fue el WZ. Pero el EBR está buscando al señor... Se acaba de chocar, no se da cuenta. Pero está apuntando el E100 y se murió. Se murió. Trágicamente se murió. El pobrecito jugaba así. Realmente en esa posición yo creo que lo que tendría que haber hecho era frenarse y pegarle un tiro al E100 y ya está, nos vimos en Disney. El E100 estaba apuntando para otro lado, estaba muy atrasado, no iba a hacer casi nada. El STB1 está asustado, realmente no sabe qué hacer. Tenemos un WZ en base, tenemos un E100 del otro lado protegiéndolo. Para dar toda la vuelta hay que hacer muchísimo spamento. Tenés que venir por acá, te spotea el WZ, la Bachat aparece del otro lado y es uno de los peligros realmente también de esta partida. Si viene por ahí lo matás, si viene por ahí lo matás, si viene por ahí lo matás, no lo matás. Se da la vuelta, se fuga por un costado, lo está esperando, va a comer un primer tiro y acertamos el segundo. 1 minuto 26 para que termine la partida, 1 minuto 38 para que capturen. Pero realmente no les da la chance de capturar, a menos que el E100 se meta en captura. Pero el E100 tiene muchísimo, pero muchísimo miedo. Ahí está yendo a captura, el E100 se manda una cagada, segunda cagada del equipo. La tercera cagada es que el WZ-111-5ABB no tiene, pero no tiene reparaciones, así que está muy al horno. Sale para ver qué pasa. Sale a pelearle mano a mano a su enemigo WZ. Está en unos 700, el otro está en 1000 y pico. Entra en base, el STB1 va a flanquear. No, el WZBB de Chile está full vida. Está full vida. Pero esta cuestión queda en que el WZ-111-5ABB aliado, el Johnny Terrori, tiene solamente 14 segundos de recarga. Tiene muchísima recarga.
Primer pepazo del STB1, tiene que pegar otro del WZ, no se anima, no se anima. Se buscan cada uno de las colas, el STB1 está del otro lado, quedan 22 segundos, esto va a terminar en empate. Va a tener un empate trágico, terrible, absurdo y tonto porque ninguno de los dos se está dando cuenta. El STB1 acaba de perder muchísimo tiro, pero no va a perder mucho más. Otro tiro, queda un tiro de 300, el WZ ya no puede disparar más en esta partida porque tiene muchísimo tiempo. Y ganamos gracias a las dos manos del STB1.